Buenas, de nuevo, crack bursátil. El estado de California ha sido históricamente uno de los estados con más prestigio de toda la nación de Estados Unidos. Un estado afamado por su poder económico, su estilo de vida y por ser el estado modélico del sueño americano. A lo largo de 2022 hemos visto que este estado se ha enfrentado a innumerables problemas derivados de la pandemia, el constante aumento de la inflación, la creciente criminalidad e indigencia y algunos eventos extraordinarios que estaban empezando a producir un gran descontento social entre los ciudadanos del estado de California. Pero ahora, durante enero de 2023, las últimas noticias que han acontecido en esta región estadounidense son, con total certeza, mucho más preocupantes de lo que vimos a lo largo de 2022. La noticia reciente más preocupante es que el Estado se enfrenta a un potencial déficit presupuestario de $25.000 millones en 2023, que podría, como mínimo, frenar el gasto para los programas esenciales de la red de seguridad que ayuda a los californianos más necesitados. La previsión de la LAO indica que una parte considerable del déficit de ingresos previsto podría compensarse con la reducción del gasto, recortando en aspectos como el transporte y la vivienda o con el descenso de las matriculaciones en las escuelas públicas. La previsión también advertía, sin embargo, que la caída de los ingresos del Estado y la necesidad de reducir el gasto podría ser sustancialmente peor si una recesión significativa envolviera al país. Según la oficina del analista legislativo, cuanto más tiempo persista la inflación y cuanto más aumente la Reserva Federal los tipos de interés en respuesta, mayor será el riesgo para la economía. Las posibilidades de que la Reserva Federal pueda domar la inflación sin inducir una recesión son escasas. Reflejando la amenaza de una recesión, nuestras estimaciones de ingresos representan el rendimiento más débil que el Estado ha experimentado desde la Gran Recesión de 2008 y 2009. Otro de los aspectos importantes que están ocurriendo a raíz de la gran inflación de California es el aumento de la criminalidad y la indigencia. California se enfrenta a la mayor crisis de inseguridad de los últimos 5 años. Las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública concluyen que el Estado enfrenta un avance anual en la delincuencia del 12%, con 1.093.000 crímenes en el Estado, de los cuales 172.000 fueron con violencia. Lo más crítico es que los crímenes afectan directamente al funcionamiento cotidiano de los ciudadanos. En este periodo había una media de 5 mujeres violadas al día. Con esto se confirma la mayor cifra de violaciones de los últimos 8 años. Las violaciones crecieron un 32,5% respecto a 2021, mientras que la violencia familiar aumentó un 5,5% anual. Con respecto a los robos en la vía pública y secuestros, estos alcanzaron también su máximo nivel, con una elevación del 18,3% para los robos, mientras que los secuestros aumentaron un 20%. El organismo también analizó la situación económica de la región. El Centro de Estudios Económicos de California y el LAO llegaron a la siguiente conclusión: los datos de inseguridad, que escalaron a niveles preocupantes, llegan a esa confluencia de calamidades que podemos definir de policrisis, acentuando el estancamiento económico de más de 2 décadas debido a la debilidad de la demanda, castigada hoy desde adentro por los pobres niveles salariales y desde afuera por una recesión mundial latente. En el 2022 se tuvo el mayor cierre de empresas desde el 2008 y la inseguridad ha sido uno de los factores del cierre de las empresas. Esto se muestra con la salida de casi $520 millones en 3 trimestres, según los datos del Registro Nacional de Inversión Extranjera. Los niveles de criminalidad se vinculan al hecho de que California sea el estado con el mayor número de sin techo de todo Estados Unidos. Hay más de 173.000 ciudadanos en California en esta situación. Esta es la cifra más alta jamás registrada y muestra la precaria situación que sufren sus habitantes.
Otra consecuencia grave que ocurre en California es que no solo las grandes empresas huyen del estado por los altos precios y la criminalidad, sino que también las personas de ingresos medios y altos están huyendo a otros estados o países como México en busca de mejores condiciones de vida y mayor seguridad. Después de vivir en el área de la bahía durante casi 7 años, Hari Raghavan y su esposa decidieron marcharse a la costa este a fines del año pasado. Ambos trabajaban a distancia y querían dejar California por el alto coste de vida y la delincuencia urbana. Así que se trasladaron a Miami por su clima soleado y lo que percibían como una mayor sensación de seguridad. Raghavan dijo que su casa de Oakland había sido asaltada 4 veces y que antes de la pandemia su mujer le llamaba todos los días durante su trayecto de 7 minutos a casa desde la estación de BART porque se sentía más segura con alguien al teléfono. Raghavan declaró lo siguiente: nos mudamos a la zona de la bahía porque teníamos que estar allí si queríamos trabajar en el sector de la tecnología y las empresas de nueva creación. Y ahora que eso ya no es una atadura por el teletrabajo, echamos un vistazo a fondo y nos dijimos, espera, ¿por qué estamos aquí todavía? Raghavan afirmó que no había mucho atractivo en la calidad de vida de California, las políticas locales o sociales o el coste de vida. Eso les obligó a cuestionarse si realmente querían seguir viviendo ahí. Y esto le ha pasado a cientos de miles de familias. Durante el primer año de la pandemia comenzó una aceleración de la salida de personas de la costa de California, pero la tendencia no ha hecho más que aumentar en 2022 y parece que sigue creciendo a principios de 2023. California ocupa el segundo lugar en el país en cuanto a mudanzas. Según un informe del Banco de la Reserva Federal de Chicago, California tuvo una tasa de mudanzas salientes del 60% en 2021. Esa tasa aumentó a casi el 70% en 2022. Citando los cambios en la conciliación de la vida laboral y familiar, las oportunidades de trabajo a distancia y el aumento de personas que deciden abandonar sus puestos de trabajo, el informe reveló que montones de californianos se están marchando a estados como Texas, Virginia, Washington o Florida. California perdió más de 352.000 habitantes a lo largo de 2022, según las estadísticas del Departamento de Finanzas de California. Un informe de Redfin publicado este mes informó que San Francisco y Los Ángeles ocupan el primer y segundo lugar del país respectivamente en cuanto a mudanzas, ya que el coste de la vida y el precio de la vivienda siguen disparándose y los propietarios huyen a ciudades menos caras. Una encuesta reciente reveló que 4 de cada 5 estadounidenses esperan una recesión este año. David Schulman, un economista de la UCLA, dijo que la gente está convencida de que hay una recesión. Schulman ve que se avecinan problemas, pero no ahora, sino hasta 2024. Ello se debe a la aceleración vertiginosa de la inflación que podría desencadenar una recesión. Los californianos son los más expuestos a algunos de los peores efectos de la inflación debido a que los desplazamientos al trabajo se ven afectados por la gasolina y los altos costes de la vivienda. Pero antes de todo, veamos qué es una recesión y qué efectos está teniendo esto en California. Una recesión es un descenso significativo de la actividad económica que se extiende por toda la economía y que dura al menos 2 periodos consecutivos de 3 meses en los que el PIB disminuye. Esa es la definición técnica. Lo que las recesiones significan en términos humanos es un aumento del desempleo, ya que la demanda de bienes y servicios disminuye, lo que hace que las empresas despidan trabajadores, y esto suprime aún más la demanda de bienes y servicios. Como las empresas se reducen en lugar de expandirse, los desempleados tienen dificultades para encontrar trabajo, lo que hace que la desaceleración se agrave. Se trata de un círculo vicioso donde en 2020 el gobierno federal y el gobierno estatal de California optaron por los cheques de estímulo.
Además, existe una dimensión psicológica cuando los consumidores pierden la confianza en la economía y frenan su gasto. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Según la encuesta de confianza del consumidor del Conference Board, encontraron que el público es cada vez más pesimista sobre el futuro y están reduciendo bruscamente su gasto. Según palabras de Sulman, cuando ves que la gasolina cuesta $6, te sientes pobre. En la mente de algunas personas, eso es una recesión. El gobierno ha estado sobreestimulando la economía con cheques de ayuda en la pandemia, lo que ha causado un aumento de la demanda y una escasez de la oferta, y esto ha llevado a un aumento totalmente exagerado en los precios. La Reserva Federal está subiendo los tipos de interés para aliviar la demanda y permitir un cierto crecimiento económico, pero hay temores de que haya actuado demasiado tarde y suavemente, lo que podría desencadenar una recesión aún mayor. De hecho, la vivienda se encarece más porque las leyes ecológicas del Estado impiden las nuevas construcciones de zonas habitables, lo cual genera una oferta en el mercado inmobiliario cada vez menor y un aumento exagerado en los precios. Esto ya lo explicamos en nuestro vídeo anterior, donde vimos que millones de californianos estaban huyendo hacia México en busca de una vida mejor. Aquí tienes el vídeo completo.